Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que todos estén teniendo un día fantástico. En el vídeo de hoy, prepárense porque vamos a hablar de una colaboración que ha hecho temblar las redes sociales. Sí, lo adivinaron, Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos de nuevo. Y no es para una serie ni una película, sino para un anuncio que está dejando a todos boquiabiertos. Vamos a desmenuzar este nuevo proyecto, a analizar el anuncio, a ver qué nos dicen las imágenes, qué secretos esconde y, por supuesto, a dar nuestra opinión sobre si realmente han explotado la pantalla, como dice el título. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema candente, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, donde siempre les traemos las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento. Y ahora sí, manos a la obra con Kerem y Hande. Bueno, ¿por dónde empezaré? La noticia de que Kerem y Hande iban a trabajar juntos de nuevo, después del éxito arrollador de Senkalkam, causó un verdadero terremoto. La química entre ellos era innegable en la pantalla, y muchos fans, por supuesto, fantaseaban con que su relación trascendiera la ficción. Como ya sabemos, fueron pareja por un tiempo, pero después, por desgracia, se separaron. Y aunque la esperanza de una reconciliación amorosa siempre estuvo latente entre algunos seguidores, lo que sí era un clamor generalizado era el deseo de verlos trabajar juntos de nuevo, comprobar si esa magia seguía intacta. Y así, meses después de rumores y especulaciones, se confirma, Kerem y Hande son la imagen de una importante marca. Y no es cualquier marca, Estamos hablando de una empresa global, así que la magnitud de esta colaboración es enorme. Desde el principio, las expectativas estaban por las nubes. Todos nos preguntábamos qué tipo de anuncio sería, qué rol interpretarían y sobre todo, si la química que los caracterizaba seguiría allí, a pesar del tiempo y de su historia personal. Ahora, hablando del anuncio en sí. ¿Qué podemos decir? Es visualmente impresionante. La producción es impecable, la fotografía es preciosa y la música pegadiza. Han cuidado cada detalle para crear una atmósfera atractiva y moderna. Pero más allá de lo técnico, lo que realmente destaca es la presencia de Kerem y Hande. Y vaya que destacan. El anuncio, en esencia, cuenta una historia sencilla pero efectiva. Los vemos en diferentes situaciones, mostrando la versatilidad del producto que anuncian. Hay escenas divertidas, otras más románticas, y algunas que simplemente resaltan su estilo y personalidad. Pero lo que realmente conecta con el espectador es la interacción entre ellos. Se nota que hay una buena relación profesional, que se divierten trabajando juntos y que saben cómo transmitir emociones a través de la pantalla. Analizando un poco más a fondo, vemos que el anuncio juega mucho con la imagen que el público tiene de ellos. Se aprovecha de su atractivo físico, por supuesto, pero también de su carisma y de su capacidad para conectar con diferentes audiencias. Kerem, con su sonrisa picaresca y su mirada intensa, irradia confianza y seguridad. Hande, por su parte, desprende elegancia y sofisticación, pero también tiene ese toque dulce y cercano que la hace tan querida por sus fans. Pero, ¿realmente explotan la pantalla? Aquí es donde entramos en un terreno un poco más subjetivo. En mi opinión, sí y no. Sí, porque su presencia es magnética. Cuando están juntos, la energía es palpable. Llenan la pantalla con su belleza, su talento y su profesionalismo. No se puede negar que son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, y este anuncio lo confirma. Pero también diría que no en cierto sentido, porque creo que podrían haber ido un poco más allá. Quizás esperaba un poco más de riesgo, un poco más de pasión. El anuncio es muy correcto, muy bien hecho, pero tal vez le falta esa chispa que los hizo inolvidables en Senkalkam. Quizás el hecho de que ya no sean pareja en la vida real influye en la percepción que tenemos de su química en pantalla. O quizás simplemente son diferentes personajes, diferentes contextos, y no podemos esperar que repliquen exactamente la misma dinámica. De todas formas, no podemos negar que este anuncio es un éxito rotundo. Ha generado muchísima expectación, ha sido trending topic en redes sociales y ha recibido muy buenas críticas en general. Y lo más importante, ha vuelto a poner a Kerem y Hande en el centro de la atención mediática. Personalmente me alegra mucho verlos trabajar juntos de nuevo. Creo que ambos son talentosísimos y que tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Espero que esta colaboración sea solo el comienzo de muchos proyectos más.
Y quién sabe, quizás algún día los veamos protagonizar una nueva serie o película juntos. Eso sería realmente explosivo. En resumen, este anuncio de Kerem y Ande es un evento que ha causado furor en el mundo del entretenimiento. Es una producción impecable que destaca por la presencia magnética de sus protagonistas. Si bien podría haber sido un poco más arriesgado, no se puede negar que es un éxito y que ha vuelto a demostrar el poder de estos dos talentosos actores. Y bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis del nuevo anuncio de Kerem y Ande. Ha sido un placer compartir mis pensamientos con ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el anuncio? ¿Creen que Kerem y Ande explotan la pantalla? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos en otros proyectos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. Ok, profundicemos un poco más en esta colaboración que ha incendiado Internet. Porque más allá del simple anuncio, hay un contexto, unas expectativas y un análisis que merecen ser explorados en detalle. Para empezar, hablemos de la marca. No es coincidencia que una empresa de renombre mundial haya apostado por Kerem y Ande. Saben perfectamente el poder que tienen como figuras públicas y el alcance que pueden generar. Se trata de una jugada estratégica brillante. Al asociarse con ellos, la marca no solo busca promocionar su producto, sino también asociarse a los valores que representan estos dos actores: juventud, éxito, belleza y, sobre todo, una conexión emocional con el público. En un mercado tan saturado de publicidad, diferenciarse es clave, y qué mejor manera de hacerlo que con dos de los rostros más reconocibles y queridos del momento. Ahora bien, ¿tipo de producto es el que están promocionando? La naturaleza del producto es crucial para entender el enfoque del anuncio. Si se trata de algo relacionado con la belleza o el estilo de vida, la elección de Kerem y Ande es aún más lógica. Su imagen encaja perfectamente con este tipo de productos y su influencia en las tendencias es innegable. Analicemos las interacciones que hacen con el producto en el anuncio. ¿Lo utilizan de manera natural, integrándolo en su día a día, o se trata de algo más forzado? Esta sutileza o la falta de ella puede marcar la diferencia entre un anuncio que resuena con el público y uno que simplemente se ignora. Volviendo a la química entre Kerem y Ande, es inevitable comparar este anuncio con su trabajo en Senkalkam. En aquella serie la química era palpable, genuina, y eso se tradujo en un éxito masivo. La pregunta es, ¿pueden replicar esa magia ahora, en un contexto completamente diferente y después de haber terminado su relación? El desafío es enorme. Necesitan encontrar un equilibrio entre la familiaridad que el público espera y la profesionalidad que requiere la situación. Aquí es donde entra en juego la dirección del anuncio. El director tiene la responsabilidad de guiar a Kerem y Ande, de crear un ambiente que les permita sentirse cómodos y de sacar lo mejor de ellos. Un buen director sabrá cómo aprovechar la historia personal de los actores, sin ser demasiado intrusivo, y cómo utilizarla para crear una narrativa atractiva. La iluminación, el vestuario o el guión, todo juega un papel importante en la creación de la atmósfera adecuada. Pero no solo se trata de la dirección, sino también del propio compromiso de Kerem y Ande. ¿Qué tan involucrados estuvieron en el proyecto? ¿Tuvieron alguna voz en la creación del anuncio? ¿Aportaron ideas o sugerencias? Su participación activa puede marcar la diferencia entre un simple trabajo por encargo y un proyecto en el que realmente creen. Y hablando de creencias, ¿qué opinan los fans? Porque al final del día, son ellos quienes tienen la última palabra. Las redes sociales se han convertido en el termómetro de la popularidad y la reacción del público es inmediata. Los comentarios, los memes, los vídeos de reacción, todo ello contribuye a crear una narrativa en torno al anuncio. Es interesante observar cómo los fans interpretan las señales, cómo analizan cada gesto, cada mirada, buscando pistas de una posible reconciliación o simplemente celebrando la oportunidad de ver a sus ídolos juntos de nuevo. Más allá del éxito comercial que pueda tener el anuncio, también hay que considerar su impacto cultural. Kerem y Ande son figuras influyentes, especialmente entre los jóvenes,
y su imagen puede tener un impacto en la forma en que la gente percibe la belleza, el éxito y las relaciones. Es importante que sean conscientes de esta responsabilidad y que utilicen su plataforma de manera positiva. En definitiva, este anuncio es mucho más que una simple promoción de un producto. Es un evento que ha generado expectación, debate y un sinfín de emociones. Es un reflejo del poder de las celebridades, del impacto de la publicidad y de la influencia de las redes sociales. Y es una prueba de que incluso después de una separación, la magia entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue intacta. Ahora, para llevar el análisis aún más lejos, me gustaría profundizar en algunos aspectos concretos del anuncio. ¿Cuáles son los planos más utilizados? ¿Predominan los primeros planos, para resaltar las expresiones faciales, o los planos generales, para mostrar el contexto? ¿Cómo es la paleta de colores? ¿Utilizan colores cálidos, que evocan emociones positivas, o colores fríos, que transmiten una sensación de sofisticación? ¿Cómo es el ritmo del anuncio? ¿Es rápido y dinámico para captar la atención del espectador, o lento y pausado, para crear una atmósfera más íntima? Otro aspecto importante es el mensaje que transmite el anuncio. ¿Se centra en las características del producto, en sus beneficios, o en la experiencia que ofrece? ¿Apela a la razón, a la emoción, o a ambos? ¿Qué tipo de lenguaje utilizan? ¿Es formal, informal, técnico, coloquial? Todo ello contribuye a crear una imagen de marca y a conectar con un determinado público. Además, es interesante comparar este anuncio con otros trabajos publicitarios de Kerem y Hande. ¿Han trabajado antes para marcas similares? ¿Han utilizado estrategias parecidas? ¿Cómo se diferencia este anuncio de sus trabajos anteriores? Y por último, pero no menos importante, me gustaría hablar del futuro. ¿Qué oportunidades se abren para Kerem y Hande después de esta colaboración? ¿Podemos esperar verlos juntos en más proyectos? ¿Volverán a protagonizar una serie o una película juntos? El futuro es incierto, pero una cosa es segura: Kerem y Hande seguirán siendo dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, y su trayectoria profesional seguirá siendo seguida de cerca por millones de fans en todo el mundo. Así que, como ven, este anuncio es mucho más que un simple comercial. Es un fenómeno que merece ser analizado desde diferentes perspectivas. Y espero que este análisis en profundidad les haya resultado interesante y útil. Ahora, más que nunca, me gustaría saber su opinión. ¿Qué otros aspectos del anuncio les han llamado la atención? ¿Qué creen que le depara el futuro a Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios abajo. Y recuerden, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.